Hola, muy buenas tardes, amigas y amigos. Pues bien, hoy estamos aquí para hablar de otro de esos temas entrañables e interesantes de historia que los apasiona a ustedes y a mí. Hoy vamos a hablar de algo relacionado con la Gran Colombia. Bueno, y sin más preámbulos pasamos al tema, ¿no? Esto comienza en abril de 1829. En abril de 1829, arriba llega a Santa Fe de Bogotá, a la capital de la Gran Colombia, llega Charles Joseph Besson. Charles Joseph Besson, quien era un enviado, nada menos que del ministro de Marina de Francia, de Hyde Nouvel. Pues bien, el ministro de Marina en ese momento de Francia, Hyde Nouvel, me perdona si la pronunciación no es la mejor, era ministro de Marina bajo el reinado del rey Carlos X, había enviado a este señor a la Gran Colombia. Aquí sería bueno hacer un paréntesis para hablar un poco de cuál era la situación política de Francia o el contexto político de Francia en aquel momento, ¿no? Después que a Napoleón Bonaparte lo derrotan definitivamente y lo derrocan definitivamente la coalición de potencias aliadas en contra de Napoleón, consiguen derrotarlo de manera definitiva y exiliarlo a Santa Elena. Entonces se restablece en Francia de manera definitiva, se produce la restauración de los Borbones, o sea, la restauración de la dinastía de los Borbones en el trono de Francia. Esta familia, que era la familia real a la que pertenecía Luis XVI, el rey que había sido derrocado y ejecutado, guillotinado por la Revolución Francesa, pues es restaurada como la dinastía reinante, como la familia real en Francia, ¿no? También aquí es importante tener en cuenta que la familia o la dinastía de los Borbones fue la familia real en Francia durante siglos. Primero fue en Francia y luego también se convirtió en familia real en España cuando Felipe V llegó al trono español en los tiempos de la Guerra de Sucesión, ¿no? Entonces los Borbones eran la familia real en Francia, pero otra rama de los Borbones era la familia real en España también. Pues bien, entonces cuando cae Napoleón, cuando es definitivamente derrotado, se le devuelve el trono a los hermanos de aquel rey que fue ejecutado por la Revolución Francesa, los hermanos de Luis XVI, que se van convirtiendo sucesivamente en reyes de Francia como Luis XVIII y Carlos X. Y bajo este régimen de la restauración borbónica en Francia, Francia era una monarquía semiconstitucional, o sea, una monarquía constitucional, pero limitada, porque tenía, en lugar de una constitución tenía una carta otorgada por el rey que, bueno, más o menos hacía las veces de una constitución, pero al ser una carta otorgada es algo que otorgaba el rey en teoría por libre decisión, o sea, como una gracia que otorgaba, autolimitando sus poderes, pero de todas maneras entonces había por supuesto un parlamento, pero el gobierno no era responsable ante el parlamento, lo era ante el rey, o sea, había una cantidad de cosas que hacía que fuera una monarquía constitucional, pero solo parcialmente, y el rey todavía seguía conservando importantes poderes o atribuciones. Pues bien, hecho esta aclaración sobre el contexto de Francia en aquel tiempo, tenemos que entonces el gobierno francés, o específicamente el ministro de Marina, Hyde Nouvel, envía a Charles Joseph Besson, lo envía a la Gran Colombia en abril de 1829. ¿Con qué cometido? Con el cometido de proponer un proyecto para implantar la monarquía en Colombia, en la República de Colombia,
la que conocemos ahora como la Gran Colombia, por supuesto, porque era la que estaba formada por las actuales Venezuela, el actual Colombia, entonces Nueva Granada, Ecuador, Panamá. Entonces lo envía a proponer, a plantear un proyecto para la conversión del régimen político de la Gran Colombia en una monarquía constitucional. Aquí entonces habría que hablar del contexto a su vez político entonces de la Gran Colombia. Ya sabemos que había pasado para 1829, ya había pasado la Convención de Ocaña de 1828. Ante el fracaso de esa convención, Bolívar, el empeño de Bolívar de aferrarse al poder y de mantener como fuera a la Gran Colombia unida, se proclama dictador, proclama su dictadura y empieza la persecución contra sus adversarios políticos, contra la disidencia política, especialmente en la Nueva Granada, contra los partidarios de Santander y todo. Y bueno, y en Venezuela ya había comenzado el movimiento secesionista de la Cociata a partir de 1826. Y entonces ya la situación de la Gran Colombia ya para comienzos de ese 1829, la situación ya era un tanto desesperada. O sea, ya la Gran Colombia se estaba precipitando hacia la disolución. Y entonces en este contexto había quienes buscaban fórmulas para salvar la unidad de la Gran Colombia. Y entonces llega este enviado francés con la propuesta, con un proyecto de monarquía que fue acogido por una gran parte de los partidarios de Bolívar, de los del partido que respaldaba a Simón Bolívar. Entonces, en mayo, ya para el mes de mayo, a Bolívar le comunican el plan. El plan que traía el francés en esencia consistía en proclamar a la Gran Colombia una monarquía constitucional, liberal, pero que Bolívar entonces se pusiera la corona o ciñera la corona. No, aquí no estoy muy claro si era en plan de rey, Bolívar como rey o Bolívar como regente que la figura del regente, que es el que cuida o detenta la corona cuando no existe un rey propiamente dicho, un rey coronado. Bueno, pero en esencia el plan francés pretendía que Bolívar tuviera o conservara la corona mientras estuviera vivo, y a su muerte, a la muerte de Bolívar, un príncipe francés, un príncipe perteneciente a la familia real francesa, a la familia de los Borbones, se convirtiera en rey de la Gran Colombia. O sea, ascendía al trono como rey de la Gran Colombia a la muerte de Bolívar. Según Páez, que Páez habla de esto en su autobiografía, la propuesta francesa hablaba específicamente de un príncipe de la Casa de Orleans. La Casa de Orleans era una rama, podríamos llamarlo así, una subdivisión de la familia de la dinastía de los Borbones en Francia. O sea, lo que se llamaría una rama menor, bueno, relativamente, porque las familias reales en Europa, sobre todo en aquel tiempo, se dividían, se subdividían o ramificaban en casas, de un tronco principal, de una familia principal, se desprendían otras familias, otras ramas que se convertían a su vez en casas o ramas menores. La Casa de Orleans derivaba de un ancestro de la familia, un miembro de la Casa de los Borbones, y se había convertido en una rama y en una casa por derecho propio, pero derivada de la familia de los Borbones. O sea, en esencia eran parientes de la familia Borbón, formaban parte de los Borbones, pero eran una rama menor, la Casa de los Orleans. Entonces, de acuerdo a esto, el plan francés era ese, traer a un príncipe francés, probablemente de la rama de Orleans, de la dinastía de los Borbones, y bueno, se convertiría en heredero de Bolívar, y a la muerte de Bolívar se le pondría la corona de la Gran Colombia en condición de rey, e iniciaría entonces formalmente una monarquía constitucional gran colombiana.
hay que decir que también Gran Bretaña estaba más o menos involucrada en los planes para hacer de la Gran Colombia una monarquía, porque Lord Aberdeen, que era el secretario de Relaciones Exteriores del gobierno británico en aquel entonces, le había expresado a Bolívar o había expresado al gobierno gran colombiano que Gran Bretaña no pondría objeciones a que el propio Bolívar fuera rey. Pues resulta que el gobierno de Bolívar, su gobierno, los ministros de su gabinete, parece que todos o casi todos estaban de acuerdo con el proyecto monárquico, comenzando o liderados por José Manuel Restrepo Vélez, que era el ministro del Interior y había sido ministro de Exteriores. Entonces, este hombre, que era como uno de los hombres fuertes del gobierno de Bolívar, de su gabinete, lideraba los esfuerzos a favor del proyecto monárquico. También, por supuesto, el general Rafael Urdaneta, que se convirtió uno de los grandes valedores y propagandistas del proyecto monárquico, e insistió ante Páez en una correspondencia constante en intentar sumar a Páez a la causa del proyecto monárquico. El 3 de septiembre de 1829, o sea, unos meses después de la llegada del enviado francés para proponer, cabildear este proyecto, se hace una reunión de una junta de notables en Bogotá donde se plantea hablar con los representantes diplomáticos de Francia y Gran Bretaña para sondearlos acerca de que si el Congreso gran colombiano decretaba la monarquía constitucional, si sería bien visto por ambos gobiernos, por el británico y el francés, y si ellos aceptarían cooperar activamente para apoyar esa iniciativa, apoyar la implantación de la monarquía en la Gran Colombia y ayudarlos a enfrentar la eventual oposición de otros países americanos que podrían oponerse al proyecto por recelos, por desconfianza de las otras repúblicas hispanoamericanas recién independizadas, desconfianza y rechazo hacia un proyecto monárquico en la Gran Colombia. A todas estas, entonces, claro, todo este año 1829 transcurre en medio de una actividad política muy febril por parte de una gran facción de los partidarios de Bolívar, como he dicho, prácticamente de todo su consejo de ministros, de todo su gobierno, y la actividad de este enviado francés promoviendo el proyecto monárquico. Entonces, era lo que centraba la atención de los medios políticos en la Gran Colombia en aquel año 1829. No se hablaba de otra cosa sino de la posibilidad de implantar la monarquía y si esa monarquía salvaría la unidad de la Gran Colombia. Y claro, los apoyos y los rechazos que esto despertaba, que por supuesto también despertaba muchos rechazos de la oposición a Bolívar y principalmente de los liberales y de aquellos que eran republicanos por convicción. Pero a todas estas, entonces, ¿qué decía Bolívar al respecto? Bolívar, durante todos esos meses en que se manejó el proyecto monárquico, se mantuvo en una posición de cautela, se mantuvo al menos públicamente en un silencio discreto. O sea, no se comprometió oficialmente o públicamente, no habló a favor del proyecto monárquico, pero tampoco lo rechazó. Y de hecho los que estaban cerca de él expresaban que en el fondo Bolívar parece que dio alas a sus partidarios para que promovían el proyecto y parece que en el fondo se mostraba receptivo o favorable a la idea de implantar una monarquía en la Gran Colombia. O sea que por lo menos parece que no le disgustaba y de hecho la llegó a considerar realmente apoyarlo, pero no se terminaba de convencer y por lo tanto de casar con el proyecto. Es en ese contexto donde Bolívar incluso le escribe al encargado de negocios de Gran Bretaña en la Gran Colombia, el señor Campbell,
le escribe una larga carta que, bueno, se podía resumir en que Bolívar le dice que no se opone al proyecto de implantar la monarquía como régimen político en la Gran Colombia, o Colombia la Grande, para salvarla y preservarla. Pero al mismo tiempo dice que hay mil inconvenientes. Y entre esos inconvenientes cita los celos británicos porque se trataba de un príncipe Borbón francés. Porque en efecto, habíamos dicho antes que el secretario de Asuntos Exteriores del gobierno británico, Lord Aberdeen, en principio le había dicho que no, ellos no se opondrían a que el propio Bolívar se coronara rey, Bolívar. Pero claro, la cosa cambiaba ya cuando el proyecto era eventualmente coronar a un príncipe de la familia real francesa, a un miembro, a un pariente de la dinastía de los Borbones. Ahí ya los británicos, claro, es normal que mostraran recelos, porque hacía pocos años que de todas maneras habían terminado las guerras napoleónicas y claro, Gran Bretaña siempre competía con Francia en esferas de influencia y entonces no le simpatizaría mucho la idea de que el llamado a convertirse en rey de la Gran Colombia y a implantar su dinastía fuera precisamente un príncipe de la dinastía reinante en Francia, de los Borbones. Eh, pero otro inconveniente, sobre todo que Bolívar cita en la carta, es la oposición de las repúblicas americanas. Y entre esas cita, por supuesto, la que sería la oposición más fuerte o más inconveniente, o que podía ser más inconveniente por su proyección o su poder, incluso en aquella época, que sería la oposición de Estados Unidos. Y entonces aquí hay algo pintoresco e interesante, es que es en el marco, en el texto de esta carta, que Bolívar hace esa frase que le encanta citar a unas cuantas gentes, a mucha gente, sobre todo de la extrema izquierda, a todos los antiamericanos de extrema izquierda, la frase esa de Bolívar de que Estados Unidos parecen destinados a plagar la América de miserias a nombre de la libertad. Pero fíjense ustedes el marco, el contexto en el que él escribe esa frase. Él no escribe esa frase porque Estados Unidos fue a oponerse a proyectos revolucionarios o porque estuviera en contra de causas que, aunque fuera remotamente, se podían ligar a lo que ahora en la actualidad se supone que defiende la izquierda más radical, sino que Bolívar escribe esa frase en la carta al encargado de negocios británicos es precisamente por el recelo que provocaba en Bolívar la desconfianza, la suposición de Bolívar de que Estados Unidos se iba a oponer, pero a la implantación de una monarquía en la Gran Colombia. O sea, que no lo iba a ver con buenos ojos. Entonces Bolívar introduce esa crítica a Estados Unidos, pero en el contexto de Bolívar como eventual defensor y promotor de la monarquía, o sea, de la implantación de la monarquía, o sea, de un régimen antirrevolucionario por esencia, o sea, del régimen conservador por esencia. Entonces Bolívar lanza esa frase de crítica a Estados Unidos como defensor de la monarquía en contra de unos Estados Unidos republicanos que se opondrían a la monarquía por una parte por cuestiones de principios ideológicos, porque Estados Unidos era la gran república de aquellos tiempos opuesta a las monarquías, y por otra parte obviamente por recelos de Estados Unidos que quería más bien promover la salida de las potencias europeas del continente americano por ser su área de influencia. Pero en fin, entonces Bolívar lanza esa frase es para criticar a Estados Unidos, pero Bolívar como defensor eventual del proyecto monárquico. Entonces esto no deja de ser un poco o bastante irónico. Por otra parte, bueno, en la carta Bolívar concluía diciendo que si él se reservaba su opinión definitiva a la espera de ver que Francia y Gran Bretaña a ver si apoyaban el proyecto y se comprometían
a apoyarlo con todos sus recursos y de forma determinada. Pues bien, entonces Bolívar, en otras palabras, sigue dando alas al proyecto monárquico, no se compromete públicamente y definitivamente con él, pero sí que lo sigue dando alas, y precisamente su partido, la gente de su partido, de su facción, son los que promueven el proyecto monárquico, lo que daba a entender a los ojos de la opinión pública de entonces que era el propio Bolívar el que estaba al menos dejándose querer, o sea, dejando promover el proyecto, porque en el fondo la gente supondría que lo apoyaba. Y eso es lo que él estaba dando a entender con ese, al dejar que sus partidarios siguieran promoviendo el proyecto. Y así transcurrió todo el año 1829. Pero finalmente llega el 22 de noviembre y por el motivo que sea, la razón que sea, parece que al final Bolívar se decanta en contra del proyecto Peval, después de, como digo, de meses. Finalmente el 22 de noviembre Bolívar públicamente da un oficio, una declaración pública donde desaprueba el proyecto monárquico, con lo cual prácticamente lo desahucia, lo sentencia y lo condena a muerte, la posibilidad de poderlo haber sacado adelante. Y esto, por supuesto, provoca una crisis en el gobierno de Bolívar, porque sus ministros se sintieron, en cierto modo, se sintieron traicionados, se sintieron desautorizados, porque Bolívar les había dado alas para que ellos promovieran y defendieran el proyecto monárquico, y entonces para al final él públicamente darle la patada a la mesa y desautorizar el proyecto. Por lo cual el 3 de diciembre los ministros dicen que el propio Bolívar les había pedido buscar un protectorado europeo no solo para la Gran Colombia, sino para toda América. O sea que Bolívar les había pedido a sus ministros buscar la protección europea, un protectorado europeo, para instaurar la monarquía no solo en la Gran Colombia, sino eventualmente en toda América. Eso lo dicen los propios ministros de Bolívar, sus hombres de confianza, sus ministros. Y entonces, resentidos, no solamente se contentan con hacer esa declaración pública, sino que presentan la dimisión, la renuncia en bloque del gobierno de Bolívar, renuncian en bloque, de manera colectiva, renuncia el Consejo de Ministros al sentirse desautorizados por su presidente, o sea, por Bolívar. Creo que Bolívar al final no aceptó la renuncia, al menos no de la mayoría, y bueno, recondujo la situación, pero de todas maneras, pocos meses después, sería Bolívar el que terminaría renunciando y de esta manera dando prácticamente el tiro de gracia a la Gran Colombia, ¿no? O sea, terminó tirando la toalla pocos meses después. Probablemente era que Bolívar ya estaba decidido a tirar la toalla, y por eso fue que al final terminó dándole la espalda al proyecto que muchos veían como la última esperanza, la última posibilidad de salvar la Gran Colombia, que era el de convertirlo en una monarquía. Una cosa que sí, bueno, hay que pensar que ya para aquel momento la situación estaba muy mal en la Gran Colombia, y probablemente ni siquiera instalando la monarquía se hubiera podido salvar la unidad de la Gran Colombia. Pero probablemente sí, o sea, nunca lo sabemos, por supuesto, pero hay que entender que en el contexto de la época, bueno, lo que pasó en Brasil la monarquía sí consiguió mantener el imperio en Brasil, mantener una estabilidad política e institucional durante más de 60 años. Entonces, probablemente en la Gran Colombia, pero sobre todo si se hubiera instalado al principio de la andadura de la Gran Colombia, hubiera tenido muchas más posibilidades de fructificar y de tener éxito. A esas alturas es dudoso si hubiese podido triunfar y tener éxito, pero bueno, fue una jugada, fue algo en la que se comprometieron hombres que no eran precisamente conocidos por no ser sensatos, porque Urdaneta fue el general Urdaneta fue uno de los grandes valedores del proyecto, ¿no?
de este proyecto, el proyecto francés, que como digo se resumía en que Bolívar guardaría la corona hasta el momento de su muerte. Bueno, que no hubieran tenido que esperar mucho tiempo, porque de todas maneras se murió al año siguiente. Bolívar hubiera guardado la corona hasta su muerte y entonces su sucesor, con el título de rey, hubiese sido un príncipe francés para dar inicio a la monarquía. Algo parecido, guardando las distancias y haciendo muchos matices, a lo que ocurría muchísimos años después, más de 100 años después, cuando en España Francisco Franco designó a Juan Carlos como su sucesor con el título de rey. Pues bien, espero que les haya gustado este tema y bueno, saludarlos a todos ustedes, a Rosa,